Doctor, como hablamos la semana pasada, a mí me interesa ahora la parte esta, dialogar con usted sobre el tema propiamente del accidente, lo que es la prevención en sí y lo que es el accidente en sí, ¿no? Digo, ataquemos primero lo que es el accidente para después que mostremos esto que vamos a mostrar, fotos y algún otro tipo de cosas, uno tome conciencia y escuchemos después cómo sería la cuestión de prevención, ¿no? Los buenos consejos que damos todos los padres o que nos dieron a nosotros, nuestros padres, y que a veces no nos llevamos realmente en la cabeza, en el chip, lo que en su momento hicieron. El accidente obviamente es un accidente y uno a veces lo busca, otras veces viene, por eso es accidente, pero ¿cuáles son los accidentes más frecuentes y de qué manera llega un accidentado al hospital? ¿Por qué hablábamos de la hora de oro? ¿Cómo es el tema? Porque uno cuando llega al hospital a ver el familiar ya está atendido prácticamente por el médico, pero las consecuencias y las cosas que ustedes ven realmente son muy traumáticas y vamos a mostrar algunas fotos, ¿no? Como para que la gente realmente tome conciencia. Sí, realmente, mira, o sea, el accidente, en sí la accidentología abarca mucho. Nosotros estamos teniendo una siniestralidad muy alta en motos, generalmente se ve automoto, es lo que uno más escucha. También tenés moto bicicleta, moto peatón, a veces uno pasa, rosa. Lo que yo he notado que ha bajado mucho la accidentología en ruta, pero lo que pasa es cuando es en ruta es más importante las lesiones. O sea, imagínate un choque a más de 80 kilómetros. Realmente los crash tests, imagínate, están probados a 64 kilómetros por hora, se prueban ahora. Sí. Nosotros estamos hablando de autos que van a 140, 150. Entonces, realmente han bajado por la tecnología de los autos, porque realmente la gente toma un poco más de conciencia en la ruta, maneja un poco más, hay controles, como decíamos, de radar en rutas, entonces bajó un poco la siniestralidad de lo que es accidentes viales en ruta, pero cuando existen son muy graves. Nosotros tenemos el gran problema de los accidentes en la ciudad. Las motos andan muy veloces, realmente la moto actualmente. Tenemos el problema del uso del casco, lamentablemente, que mi estadística, bueno, las estadísticas que se hablan a nivel país son del 52, 53% que lo usa. Yo creo que en Venado Tuerto es menos del 50%. No, no existe. No existe, un 20%. Realmente, lamentablemente, los chicos no se dan cuenta que el trauma, el accidente con una lesión en moto, a la velocidad que viene una moto, sin casco es muy grave, porque a nosotros nos llega al hospital en coma o con un trauma severo de cráneo, el cual actualmente, bueno, la UTI dispone de camas, pero tampoco son una cantidad tan grande como para recibir la cantidad de siniestralidad que tenemos. Ahí vamos mostrando fotos, los chicos van mostrando fotos en el control de accidentes, y digo, esa hora de oro que hablábamos el programa pasado tiene que ver con la velocidad de la llegada de los bomberos, de la acción rápida o la acción rápida del médico, cuando de ahí en más se lo traslada hacia el hospital. Se encuentran casos muy graves cuando uno llega. Hay de estos casos algún tipo de mortalidad, no sé cómo llamarle, si es automática, precoz, tardía. Sí, dentro de los accidentes se los dividen a los que tienen muerte inmediata, la muerte precoz y la muerte tardía. ¿Cuál es entre lo inmediata y lo precoz? La inmediata es la que se produce en el momento del accidente. Ajá. Y uno, bueno, cuando arriba bomberos o ambulancia al siniestro ya está fallecido. Eso lamentablemente, generalmente son causas cráneoencefálicas severas, traumatismos muy severos, daño de grandes vasos. El precoz se produce después de esa hora de oro que hablábamos. O sea, vos tenés una hora clave que está estudiado en trauma, donde vos tenés posibilidades de trasladar el paciente hasta el hospital o a un centro de complejidad de trauma que lo pueda recibir, donde vos, si lográs que en ese momento el paciente arriba del hospital velozmente, en un momento clave,
es importante porque vos muchos daños que el paciente tiene, imagínate una ruptura de vaso que vos tengas, la ruptura de vaso está dentro de las muertes precoces, o sea, no estás hablando de inmediato, no te mata por supuesto si un sangrado muy voluminoso intraabdominal, sí, pero generalmente nosotros lo recibimos y son el paciente que vos termina entrando el cirujano al quirófano a la hora y media, porque el paciente ya ha extraído a la guardia, uno detecta que el paciente tiene una panza dura, una panza con complicaciones, entonces el cirujano, bueno, no es mi especialidad, pero el cirujano general que arriba a la guardia evalúa a ese paciente y ahí puede definir que tiene un trauma que obliga a llevarlo al quirófano y muchas vidas se salvan de esa manera. O sea, por haber arribado rápido al hospital, tenemos un gran porcentaje que evitan esa muerte precoz. Y después tenemos la muerte tardía, la que el paciente que fue a terapia con un comatoso, que pasó un mes en terapia, y terminó falleciendo por una complicación pulmonar, porque estar intubado un mes también te obliga a que tenés gérmenes que se terminan colonizando. Que sería un accidente muy terrible, ¿no? Claro, no es necesariamente. A veces el paciente no tiene las condiciones clínicas de base, tuvo un accidente, una mala suerte de padecer un accidente, venía clínicamente más o menos controlada su enfermedad, pero al cabo del accidente y con todo el trauma del accidente que sufrió, al cabo de días termina falleciendo. Esa sería la muerte tardía, que está todo relacionado con el trauma. En definitiva, estas muertes que yo te hablé antes es relacionado con el trauma en general, pero es todo lo que es inmediato, precoz y tardío. Hay cosas que uno tiene que consultarlo porque es sabido, pero el famoso latigazo que uno pega con el cuello en algún accidente, en alguna frenada, a veces va a decir, qué pavada está preguntando, pero es la verdad, porque a veces el mismo latigazo hace de que no pegue contra el parabrisa, o a lo mejor sí pegue la nuca contra la polla cabeza, y eso hace mal, ¿no? Hay distintos tipos de latigazos. El famoso latigazo cervical, sí está descrito, exactamente. Sí, está descrito. Realmente la importancia por eso de, bueno, cómo han evolucionado los autos. Ahora tenemos autos con otra tecnología, hay apoyacabezas dinámicos que acompañan el movimiento. Yo tengo un video por ahí que se puede mostrar también del movimiento que hace la cabeza en el momento del accidente. El latigazo principalmente es en el choque de atrás, cuando uno está parado en un semáforo, el típico estar parado en un semáforo, se quedó sin freno el de atrás, viene y te impacta, entonces el movimiento de la cabeza, que uno está sujetado porque uno usa correctamente el cinturón de seguridad, pero ese movimiento hacia adelante, hacia atrás que hace el cuello, produce muchas veces lesiones de leves esguinces hasta lesiones graves, fracturas cervicales o flexodistracciones que hacen luxofracturas cervicales, son lesiones gravísimas que a veces traen consecuencias a nivel medular, lesiones o sea, llega a ser muy severo. Por eso es importante la buena ubicación del apoyacabezas, por ejemplo, tiene que superar un poquito la altura de la cabeza para que cuando vos tengas un choque de ese tipo te amortigüe y pegue la nuca, pero no llega a irse mucho hacia atrás y que haga el movimiento. Ahora pero por supuesto el cinturón, bueno, usted me dice que el cinturón el impacto hacia irte hacia el... Bueno, pero ahí tenemos otro tema. Usted dice que correctamente se usa el cinturón. Mentira. Importante. El argentino no usa correctamente el cinturón. Se usa en Rosario porque hay multa, se usa en Capital Federal porque hay multa, pero en esta ciudad de Venado Tuerto o en otra ciudad del país, excepto en la ruta, en algunos casos no se usa el cinturón como sentarse en el auto, dar arranque y ponerse el cinturón. No ocurre eso. Exactamente. Sí, el uso del cinturón también. Sí, se impuso cuando había multas, uno empezó a acostumbrarse. Realmente, bueno, hay autos modernos que tienen la famosa alarmita que la verdad que es útil. Digo, ahora para terminar vamos a hablar del tema de prevención. Digo, y también es preventivo lo que nos hicieron el año pasado nosotros. Salimos de una estación de servicio, hicimos unos metros sobre la ruta y después encendimos las luces. Y me agarró la policía de Córdoba. Me hicieron la multa y me la pusieron bien, y esto costó y dolió. Yo ahora cada vez que subo a la ruta, sí o sí, las luces. Por eso digo, somos hijos del rigor, ¿no? Como yo te comenté, las 4E, que terminaron los países primermundistas haciendo la corrección, porque realmente somos hijos del rigor. Las penas y la parte de multas te obliga también a que uno tome conciencia. Doctor, para terminar, ¿cuál sería lo más preventivo? ¿Cómo sería exactamente la prevención de los accidentes dentro de la ciudad ahora que estamos llegando? Tendría que ser siempre, pero ahora que estamos llegando a las fiestas, son fechas muy especiales, que hay accidentes muy sobre la madrugada del 24 a la noche, del 25, del 31,
Y claro, y ahí se arma todo un despelote increíble con la familia, ¿no? Sí. ¿Cómo importante, debería prevenirse? Yo creo que a nivel, por supuesto, hay gente que especializa en seguridad vial. Yo como traumatólogo, siendo el que recibe los pacientes después en el hospital, porque realmente terminamos siendo los que recibimos los accidentados, y entonces una forma me parece que los médicos tenemos que participar. En una de las mesas se hablaba de los médicos para la seguridad vial. ¿Por qué? Porque el médico también tiene que dar consejos a su paciente cuando viene, que va a viajar, darle un consejito. Y yo creo que hay muchos tips que por ahí. Por ejemplo, el tema de las sillas de la butaca de bebé. Ajá. Vos sabés que hay 7 muertes, o sea, de cada 10 chicos, 3 solamente van atados, 7 no van atados. Y en un accidente en ruta, imagínate que tienen un alto porcentaje de sufrir un daño severo o la muerte. Muchos chicos, hay una estadística que dice los chicos fallecen, muchos más chicos en época de vacaciones, porque realmente no van sujetos al auto, no se acostumbra uno a hacerles poner el cinturón de seguridad. Las butacas para bebé no se usan, ya te estoy diciendo, 3 de cada 7, de 10, 3 nomás usan butaca para auto, 7 no le colocan butaca para auto. La butaca para auto también tiene que estar bien afirmada, o sea, también es importante colocarla bien. Si uno no la firma bien, ahora hay sistemas modernos, el latch, el isofix, todos autos que uno escucha en los autos modernos que vienen para sujetar las butacas. Bueno, uno lo puede ver en algún video, se puede mostrar. El tema es que si uno no la ajusta bien y el bebé no va bien ubicado, por ejemplo, yo aconsejaría, la butaca del bebé se aconseja dar la vuelta. Uno diría, ¿cómo dada vuelta? Contrario al sentido de circulación del auto, sí. Un chiquito de hasta 10 a 18 kilos se habla que uno debería llevarlo mirando hacia atrás. Porque la columna vertebral del bebé a esa edad, hasta los 10 kilos, 10, 15 kilos, es muy frágil. Y si uno ve los crash test, que podemos mostrarlos también, de un bebé ubicado hacia adelante en la butaca y ubicado hacia atrás, mirando hacia atrás, se ve la diferencia que existe al momento del impacto. Así que es muy importante para prevenir lesiones en columna en el bebé, por más que vaya sujeto, por más que el chico no vaya a salir despedido del auto, saber ubicar al bebé en la silla. Gracias. Doctor Gustavo Basílico, médico traumatólogo de la ciudad de Venado Tuerto, está también obviamente en el Hospital Gutiérrez de la ciudad. Nosotros ya volvemos.